Comienza. Hola a todos y todas. El día de hoy les vamos a hablar sobre la terapia dialéctico-conductual. Mi nombre es Carla Pereira y mis compañeras son Paulina Retamal y Andrea Vargas. La terapia dialéctico-conductual fue creada para tratar síntomas propios del trastorno límite de la personalidad. De hecho, hoy en día es la terapia óptima para personas padecientes de este trastorno. Fue creada por la doctora Marsha Linehan en los años 70 aproximadamente, luego de que ella se diera cuenta que la terapia cognitivo-conductual no abordaba todas las aristas que necesitaba para los pacientes con trastornos límite de la personalidad o pacientes con ideación suicida. Trabaja con un esquema estandarizado y lo hace en fases, que son 4. Sus propósitos son la búsqueda de integrar conductas funcionales y adaptadas para el mejor manejo de las intensas emociones que le generan angustia, como por ejemplo. Así como también se busca la plena aceptación del sí mismo con el fin de reforzar el propósito conjunto. La doctora nació en 1943, es doctora en psicología, profesora, investigadora y autora. Desarrolló esta terapia entre los años 70 y 90 a raíz de la inconformidad que sentía por los resultados obtenidos de la aplicación de la terapia cognitivo-conductual en poblaciones de pacientes multiproblemáticos, pacientes con trastornos límite de la personalidad o pacientes con ideación suicida. ¿Qué es la terapia dialéctico-conductual? Es una terapia psicológica de tercera generación desarrollada para tratar los sistemas característicos del trastorno ya mencionado. Es una terapia multimodal que incluye 4 componentes: terapia individual, entrenamiento grupal, soporte telefónico en caso de ser necesario y un grupo de consulta para los terapeutas. Es importante entender que el soporte telefónico funciona de manera preventiva, es decir, cuando los pacientes sienten que se van a enfrentar a una situación que los supera, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pueden contactar a su terapeuta vía telefónica. Entonces sería como un coaching telefónico. Y además, el otro componente que incluye es un grupo de consulta para los terapeutas donde ellos se juntan a conversar acerca de los casos que están viendo, para buscar nuevas estrategias, etc. También la terapia ha sido aplicada con éxito en personas con otros trastornos como la depresión o el abuso de drogas. Incluso es una terapia recomendada para niños y adolescentes. La palabra dialéctico en el nombre de la terapia representa las dos fuerzas de oposición con las que se trabaja, que son la aceptación del sí mismo y la búsqueda de un cambio de conducta por medio de técnicas tales como el modelamiento, aprendizaje por modelos, role-playing, instrucciones y autoinstrucciones, refuerzos, feedback, en fin. Siempre desde una mirada con perspectiva no enjuiciadora que valide la experiencia del paciente. Y todo esto se hace a través de, como ya dije, terapias individuales, terapias de grupo, coaching telefónico y reuniones mensuales del equipo de terapeutas. Muchos teóricos dicen que lo que se busca es que el paciente pueda crear una vida que valga la pena vivir. De hecho, algunos proponen que ahí, cuando el paciente sea capaz de decir esa frase, la terapia estaría completa. Bueno, además, la terapia combina elementos cognitivo-conductuales con aproximaciones de aceptación de sufrimiento basadas en filosofías zen y budistas. El principal objetivo de la terapia dialéctica conductual es lograr que el paciente aprenda a gestionar correctamente sus emociones y su conducta, de una manera en la que sea capaz de controlar las conductas impulsivas que se causan por alteraciones anímicas. Y se espera que el sujeto como el terapeuta acepten estas vivencias de los hechos y lo que para él significan. Se busca un equilibrio entre estrategias de cambio conductual y de autoaceptación. Pasa a la siguiente lámina. Gracias. Ya. La terapia dialéctica conductual posee alrededor de 5 funciones.
eh, el aumento de las capacidades, que esa la va a explicar mi compañera Andrea más adelante, el generalizar las habilidades, que esto lleva a los recursos que se aprenden, todos los recursos que el terapeuta le entrega, que son aprendidos por el sujeto, sea posible aplicarlos en su vida cotidiana, practicarlos, ensayarlos y modificarlos a las necesidades de cada uno. Mejorar la motivación y reducir los problemas conductuales. Esto quiere decir que con esta terapia se busca motivar a las personas a cambiar y abandonar esas conductas que son dañinas para ellos. Estructurar el ambiente también, que el ambiente debe ser estructurado de una manera en la que estas conductas que se están aprendiendo se refuercen y sean mucho más efectivas, y de esta manera, estructurando de nuevo el ambiente, también que las conductas antiguas se eliminen completamente. Ahora sí, sigue mi compañera Andrea. Ya. Continuando igual como con lo que dijo mi compañera, es necesario que el paciente se, entre comillas, someta como a un entrenamiento de sus propias habilidades. Y esto es como algo clave en el tratamiento, ya que incorporando estas habilidades como que le permitieran regular sus emociones y su conducta, sería todo más fructífero. El entrenamiento de las habilidades es el aspecto central de la terapia. Y esto idealmente debería ser guiado por 2 terapeutas en una sesión grupal. Bueno, la duración de esto en promedio son 2 horas y media, y este es un aspecto importante dentro de la terapia dialéctica conductual, ya que es necesario que los pacientes sean capaces de manejar algunas habilidades específicas, ya que si el paciente logra como conseguir el control de esta disciplina de mejorar el manejo de emociones y conductas, podría alcanzar como un control, una especie de control que en un principio le afectaba a tal punto de poner en riesgo su vida. Y para que esto se pueda desarrollar, primero, como dije hace un rato, se hace de manera grupal para primero potenciar aquellas habilidades en los pacientes, y cuando sean reconocidas puede llevar eso a una psicoterapia individual, o sea, terapeuta-paciente. Además, en esta terapia grupal que se hace, se pueden acompañar más entre los pacientes, y si alguno, por ejemplo, un día decide no participar por alguna razón, no pasa nada, porque finalmente, bueno, esperamos que lo haga la siguiente sesión, o cuando él decida participar. La idea es que no se sientan presionados, porque generalmente estos pacientes tienen con frecuencia pensamientos negativos acerca de sí mismos, entonces hay que tener como un cuidado especial frente a situaciones que puedan ocasionar un sentimiento de frustración en ellos. Y también las terapias grupales pueden ser guiadas de manera más efectiva, ya que el enfoque es como más general, entonces se podría llevar a cabo sin tantas interrupciones como urgente de pacientes específicos. La terapia se compone de 4 módulos de habilidades específicas, que son las habilidades básicas de conciencia, las habilidades de efectividad interpersonal, habilidades de regulación emocional y las de tolerancia al malestar. Esto en general se asume que los pacientes con trastorno, por ejemplo, límite de la personalidad, no tienen o necesitan mejorar como este tipo de habilidades. Un ejemplo, porque generalmente son pacientes como con estos tipos de trastornos. Bueno, es necesario que regulen sus emociones, presten atención a la experiencia del momento presente, regular esa atención, que sería en este caso la habilidad de conciencia o mindfulness. También la efectividad en navegar las situaciones interpersonales, que incluyen poder pedir algo a otro, saber decir que no, etcétera.
tolerar, sobrevivir a las crisis sin empeorarlas, partiendo de la idea de que cuando, por ejemplo, se está en una crisis, rara vez se puede resolver el problema de inmediato, entre comillas. Por eso se desarrollan estas clases grupales de habilidades en formato de módulo específico, que tienen manuales con ejercicios, y bueno, esto debería ocurrir semanalmente durante 2 horas y 30 aproximadamente, como dije hace un momentito. Y según los diferentes protocolos, puede durar entre 9 meses, un año, por ahí. Esta terapia tiene 4 fases. La primera fase es pasar de tener conducta fuera de control a estar en control. Y estas fases además tienen objetivos. De la primera fase, uno de los objetivos es reducir y luego eliminar los comportamientos letales, que vendrían siendo los intentos de suicida, los pensamientos suicidas o las conductas autolesivas. Otro objetivo de esta fase es reducir y luego eliminar los comportamientos que interfieren con el tratamiento. Como les comentaba hace un momento atrás, eliminar, o sea, modificar o eliminar las conductas que son dañinas para el sujeto, el paciente. Otro objetivo es disminuir los comportamientos que afectan su calidad de vida. Por ejemplo, disminuir las fobias, pueden ser los desórdenes alimenticios, el descuido de los problemas médicos, las malas condiciones en que se vive. Y la segunda fase es acerca de la cláusula emocional, a experimentar las emociones plenamente. Y el objetivo principal de esta fase es ayudar al consultante a experimentar las emociones sin la necesidad de disociarse, evitar la vida o desarrollar síntomas de estrés postraumático. Y estos últimos están relacionados con los momentos muy traumáticos dentro de la vida de los consultantes y que en el día de hoy, en el presente, son vividos dolorosamente por ellos y les causan malestar. Se dice que el que entra en esta fase tiene control sobre su conducta, pero se encuentra como en una tranquila desesperación. Continúa, André. Bueno, la fase 3 es construir una vida normal y resolver problemas de la vida cotidiana. ¿A qué se refiere esto? Los consultantes trabajan con problemas cotidianos como los conflictos matrimoniales, de pareja, insatisfacción laboral, aspiraciones profesionales, entre otras. Y algunos de estos pacientes optan por continuar con el mismo terapeuta para lograr estos objetivos y otros deciden interrumpir la terapia durante un tiempo y trabajar en estas metas por su cuenta. Algunos deciden tomarse un descanso, luego volver con los terapeutas o escoger un distinto terapeuta por comodidad, confianza, etc. En la fase 4, de la sensación de falta de sentido a la sensación de plenitud, conexión. Con esto nos referimos a que varias personas probablemente enfrenten problemas como existenciales a pesar de haber completado como estas fases anteriores, hasta la fase 3, y más allá de haber conseguido lo que buscaban en la vida, puede que se sientan vacíos, incompletos. Algunos se refieren a esto como un vacío intelectual o como un sentimiento de vacío, entre comillas. Y bueno, a pesar de la falta de investigación en esta fase, Marcha la incluyó porque se dio cuenta que algunos pacientes encuentran como un nuevo sentido a través de estos caminos espirituales, iglesias, sinagogas, templos. Y bueno, al llegar a esta fase, algunos de los pacientes también cambian como el rumbo, no sé, de sus carreras, sus relaciones.
Y aunque estas fases y las metas principales del tratamiento sean presentadas por orden de importancia, nosotros creemos que están todas interconectadas. Por ejemplo, si alguien se suicida, no obtendrá la ayuda que buscaba para mejorar su calidad de vida. O sea, para nada. Y de este modo esta terapia se enfoca primero como en estas conductas previas a la ideación suicida. Por ejemplo, conductas amenazantes para la vida, etc. A pesar de todo esto, si el consultante se mantiene con vida, pero nunca asiste a terapia ni hace ninguna de las tareas consignadas, no va a conseguir ayuda para solucionar problemas que amenazan su vida. Por ejemplo, la depresión, el abuso de sustancias. Por esta razón, problemas que interfieren con el tratamiento son la segunda prioridad en la fase 1. Pero ellos pueden asistir a las terapias y sentir que no es suficiente. Por ejemplo, si un paciente se mantiene vivo y concurre a estas terapias para resolver los problemas que lo hacen sentir miserable, entre comillas, lo hace con la intención de conseguir resultados que le entreguen como una vida plena. Y para esto es necesario que la terapia se enfoque en el aprendizaje de estas nuevas habilidades, como les comentábamos antes, aprender a experimentar emociones, a sentir, reconocer y alcanzar finalmente las metas de la vida. Y esta terapia no se termina hasta que todas estas metas sean alcanzadas por los pacientes. Bueno, en conclusión, esta terapia es una opción súper recomendable para tratar problemáticas tanto emocionales como conductuales que afectan a las personas en general, no pacientes específicos. Pero por lo general, los pacientes que asisten a estas terapias son pacientes que están poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, estas terapias proporcionan herramientas para regular habilidades emocionales y conductuales que van a proporcionar finalmente al paciente un desarrollo interpersonal efectivo, o eso se espera, se pretende. Y el enfoque de esta terapia, que es como lo más importante, que es como su consigna, es basarse en el entendimiento de los pacientes de que su vida vale la pena ser vivida. Y eso, muchas gracias. Gracias.